individual de cada pueblo, de cada lugar, sino que unos pueblos que han tenido unas circunstancias históricas muy similares no pueden tener sin indumentaria unas bases comunes muy similares. Verán que coincidimos en nombre, que coincidimos en prendas, lo que pasa es que las características de cada una de estas prendas de cada lugar son diferentes, pero la base, como dijéramos, es común en casi todos los pueblos de España. La historia de la indumentaria, la que tenemos hoy por trajes tradicionales, trajes típicos, casi todas las zonas de España, parte del siglo XVIII. En el siglo XVIII se produce la llegada de la dinastía borbónica a España con sus trajes a la francesa, por lo cual los españoles nos apegamos más que nunca a nuestros trajes propios. Esa es la razón de que en España se haya conservado esta gran riqueza de trajes. Desde luego, no es por hacer la pelota, pero la Gartera es un referente en toda España. Es un referente por la velocidad de sus trajes, pero también es un referente por la cantidad de técnica y la cantidad de nombres y la cultura que lleva toda la indumentaria de la Gartera detrás. No creo que haya un solo municipio o pueblo de toda España donde esta riqueza de términos, un pie que en la camisa tiene su nombre, un bordado tiene su nombre, una pieza de ropa tiene su nombre, no tiene un nombre genérico, sino es el guardapiés vaquero, es el cimero, cada cosa, el bordado, cada cosa tiene su nombre como aquí. No creo de verdad que hay un municipio en la Gartera, un municipio de España como la Gartera. Yo, para que no se me olvide, lo voy a decir desde ahora, lo quería decir al final. Los invito a que sigan manteniendo esta asociación de amigos del traje de la Gartera, que sigan manteniendo esa cultura, porque de verdad sería una gran pena, no solo para ustedes, sino para el resto de la nación, que se perdiera esta riqueza cultural que se deja tesoro. De todas maneras, yo entiendo que es una patata caliente en las manos, porque eso significan horas de trabajo, horas de entrega, aprendizaje y demás, pero de verdad que son un referente para el resto de la nación. Bueno, vamos a empezar con... Bueno, aquí tenemos unas imágenes, las más antiguas de trajes canarios. Yo he tratado de traer, aparte de unas fotografías al final, he tratado de traer imágenes antiguas de los trajes de Gran Canaria. Estas son las más... ¿Ustedes me oyen? Estas pertenecen al siglo XVIII, son de un señor que se llamaba casualmente igual que yo, Juan de la Cruz, Cano y Olmedilla. Aquí tenemos un serrano de Gran Canaria con una prenda de abrigo que se llama una beca, que tiene una especie de capa por detrás, y allí tenemos una viuda de Gran Canaria que aparece con un jubón negro, aparece con una toca y aparece con un delantal debajo de todo lo que son las sayas y las enaguas. Eso sería quizás la base de la indumentaria tradicional de Canarias, en este caso de Gran Canaria. El hombre lleva la puntera, los huevos artificiales son mañana. Interesante, la indumentaria de Canarias se caracteriza por los anacronismos que en ella se conservan. Al ser unas islas que hoy en día están muy bien comunicadas, pero hasta ahora hemos estado hasta principios del siglo pasado muy aislados, cuando empezó el tema de la aviación, a mediados del siglo pasado empezó ya el turismo nacional, sobre todo. Ustedes han tenido, muchísimos de ustedes, estoy seguro que han tenido oportunidad de conocer algunas de nuestras islas. Pero mientras estuvimos allí aislados, hemos conservado muchos anacronismos dentro de nuestra indumentaria. Entre ellos las monteras, que es esa especie de casco curiosísimo que tiene la imagen del hombre y la que tiene nuestro amigo Juan, que ha venido, bueno, con estos calores, con una prenda de medianía. Ellos están vestidos con ropa de medianía. Canarias no solo son playas y sol, sino que las islas tienen un altísimo relieve, y entonces en las zonas medias y en las zonas altas la gente se vestía con las producciones locales. Las producciones locales especialmente eran de lana, de lino
Y también una cosa curiosa que veo por aquí de seda. Sé que en Talavera hubo las sederías reales, que hubieron fábricas estupendas allí donde tenían unas producciones magníficas, pero en Gran Canaria, Tenerife y en la isla de La Palma, sobre todo en la isla de La Palma, se sigue conservando la industria de la seda desde la cría del gusano hasta el pelar. Todo manual, como se hacía en el siglo XV. Nuestra historia, como ustedes bien saben, empieza en el siglo XV. Nosotros no podemos hablar del siglo XII, siglo XIII, sino a partir del Renacimiento, cuando llegaron la colonización a Canarias, es cuando empieza la historia de nuestra indumentaria. Algunas de las prendas proceden de esa época. Por ejemplo, la toca que aparece allí, que aparece en la mujer, es una prenda tardío medieval, pero es renacentista. Las monteras son renacentistas, y la mantilla, como la que se usa aquí, la mantillina que se usa aquí en la cartera, yo trataré de ir haciendo todo el rato comparaciones, son prendas también de la época renacentista, tardío medieval. Vamos a ver si seguimos. Las prendas de las mujeres, las características de nuestra indumentaria son que en esta época antigua se hacen con producciones locales, como acabo de decir, donde se mezclan prendas antiguas y prendas modernas. En el siglo XVIII, a partir de esa época, se siguen conservando prendas del Renacimiento y aparecen nuevas prendas también. Somos muy aficionados a los grandes cromatismos. Creo que ese es uno de los paralelismos que mantenemos con la cartera. Aficionados a la mezcla de colores, no como ahora que vamos al estilo del Corte Inglés, que todos tenemos que ir en beige y marrón, o en azul con azul pálido y azul marino. No, antes se mezclaban todos los colores indiscriminadamente y mezclábamos el rojo con el amarillo, como vimos ayer en la presentación del traje de Salamanca, como había una señora que llevaba uno de los guardapiés con mezcla de rojo y amarillo, y mucha gente ahora dice, no, que el rojo y amarillo es la bandera nacional. Muchísimo antes de que la bandera nacional fuera roja y amarilla, ya la gente se vestía mezclando esos colores, como podemos ver en la saya de nuestra compañera. La austeridad de las prendas y de las formas. Canarias es una tierra muy austera, con una difícil orografía, lo que hacía muy difícil la transformación, el plantar el lino que lleva tantísima agua, pues allí ahí tenemos escasez de agua. Y bueno, y lo que acabo de decir, los anacronismos entre las prendas prendas antiguas y prendas modernas. Aquí tenemos en principio la mujer con el sombrero de pelo, que también las formas de los sombreros varían muchísimo. En este caso esta es la forma de sombrero más moderna dentro de todos los sombreros. Los sombreros antiguos eran sombreros con grandes copas troncocónicas o cilíndricas y grandes vuelos o grandes alas. Tenemos el pañuelo de hombro, la camisa, que en este caso puede ser de manga larga o manga corta. Tenemos una de manga larga. Ahí tenemos una mujer tocada con pañuelo, el cubón, que es la prenda de torso, o el justillo, en este caso es un cubón de manga corta, acordonado por delante. También los había con corchetes, como sus paralelos aquí en la cartera. Y para pasar, estoy viendo la chuleta y me acabo de comer el moño de picaporte, que también se usaba en la isla de Gran Canaria. Lo que pasa que muchísimo más bajo, colocado en la parte trasera de la cabeza, no en la coronilla como lo llevan aquí, que luego le da esa forma tan peculiar a cuando se pone el pañuelo. La camisa de mujer lleva muy pocas guarniciones, es simplemente de lienzo casero, ya va fruncida al cuello, a veces con el cuello más abierto o menos abierto. Cuando era el cuello muy abierto se ponía ese pañuelo de hombro, que viene siendo un poco la misma función que tiene la gorguera y el sayuelo aquí en la cartera, que es tapar un poco el escote de la camisa. Y el pañuelo de hombro que hace la misma función que la gorguera. Y luego está también una prenda que se solían echar sobre los hombros, una prenda de abrigo que también tiene un nombre coincidente con una prenda de aquí de la cartera, que es el capotillo. El capotillo en este caso era una capa corta en Gran Canaria, no es una prenda que va debajo de la gorguera como se ponen aquí, sino es una prenda de abrigo como una especie de esclavina. De la cintura para abajo normalmente no llevaban ropa interior, simplemente los
los zagalejos, que se llaman en Gran Canaria, que corresponden a las enaguas, en gran número. En las fiestas se llegaban a poner hasta 12 zagalejos de lino blanco. En tiempos de frío se ponían también el refajo colorado, que viene siendo el guardapié bajero de lino colorado que se ponen aquí en la cartera. Y luego encima se llevaban las sayas o enaguas de cordón, que es lo que lleva en este caso la amiga Risa. Lleva con los coloros. Ahora modernamente, lógicamente, no iba a venir sin ropa interior. Una enagua de lino, en este caso también por el tema de los calores, yo le dije que trajera 4 más o menos y ella se negó. Que ella era la que se los iba a poner. Y luego la enagua de cordón de revés y derecho. También tiene una guarnición, ustedes han podido ver, una guarnición interna, como todas las familias de las sayas llevan el ruedo bajero, pues en este caso pues una tela industrial. Lo otro es tejido a mano. Y luego en algunas ocasiones, como vimos al principio, pues llevan también el mandil. Aquí tenemos una camisa de manga corta también, que tiene también una coincidencia con la camisa de ras de la cartera, que lleva la manga plisada. Lo que pasa es que aquel dibujante, pues bueno, no ha sido muy afortunado, pero es una manga plisada como la camisa de ras de aquí. Aquí tenemos una manga larga, el traje muy similar al que lleva yo puesto, en este caso con un sombrero troncocónico de domingo de villa. Y luego llevan también, en algunas ocasiones se ponían una doble saya encima, que se la echaban por la cabeza, para ir a la iglesia, que viene siendo un poco como el guardapié arropijo que se utiliza aquí en la cartera, que en algunas ocasiones es curioso porque ni en el museo ni en las ilustraciones he tenido ocasión de verlo, pero sí en las ilustraciones del famoso fotógrafo Ortiz Echagüe aparecen muchas lagarteranas con el guardapiés arropijo echado por la cabeza para ir a la iglesia y para ir a algunas visitas. El calzado normalmente llevaban zapatos de oreja o de amarrar o zapatos de hebilla, en este caso zapato negro con hebilla, medias de lana o de seda con los cuchillos bordados. Los cuchillos es la parte del talón nada más, la parte de los tobillos. En este caso no tiene nada que ver con las medias bordadas, eran medias enteras, a diferencia de las medias lagarteranas que dejan los dedos por fuera. Y se solían hacer de color blanco, azul o colorado también, como se llevan aquí. Los aderezos suelen llevar sartas de corales, de perlas o de azabache. También era muy frecuente en esta época antigua el llevar el rosario de plata al cuello, como collar. Y luego unos tipos de pendientes, de zarcillos, como llamamos allí, que vienen siendo los de media luna, también similares a algunos modelos usados aquí en toda esta zona, o los anillos de masa, como los que lleva ella en este momento, que son una parte superior y luego una masa colgando en plata o no. Pasamos a seguir viendo algunas imágenes. Aquí vemos la viuda que vimos al principio con las rocas, vemos el bubón de manga corta, las mangas largas, vemos el capotillo, que es la prenda esa de abrigo, el cuchillo en este caso de raya, el sombrero troncocónico. Vean también cómo aparecen sayas de color liso, no todas eran listadas. Para la fiesta se ponían muchísimas enaguas, como ven ahí, que le daban gran volumen también a la saya exterior. Las mangas de la camisa guarnecidas con encaje y la mantilla. En este caso también otra prenda coincidente con la cartera. Para la máxima fiesta se ponía una prenda que se llamaba la vasquiña, que era normalmente de color negro adornada con múltiples guarniciones, lo que ustedes llaman aquí los londres, pero ahí simplemente le ponían, lo más usual eran chorros de encaje que llamaban aquí, que son usados en este caso. Esa era la vasquiña. Y luego el sombrero de copa, que a finales del siglo XVIII se pone de moda en Canarias y muchísimas mujeres lo utilizan. Es una cosa curiosa porque solo en la provincia de Huelva, en la zona de Landévalo y en Canarias es donde las mujeres se ponen a utilizar este sombrero de copa, que es realmente de la moda culta.
llamaba de manto y saya. Manga corta. Aquí tenemos una indumentaria de domingo también, con la manga guarnecida con encaje, con la falda alisada, y también un pañuelo como el que nos mostraron antes, pañuelo de seda, porque estos pañuelos se importaban de Suiza. Y aquí las tenemos con las pasquillas parecidas y las tapadas con peinela, en este caso con la mantilla echada por encima por el ala del sombrero, y en algunas ocasiones pues simplemente con la peineta y las pasquillas de seda. Ahí la tenemos una de manto y saya, y luego con posterioridad, a finales del siglo XVIII, aparece otra moda que es utilizar la mantilla de encaje en lugar de la mantilla de tela. Y es la figura central, la mantilla y vajilla, la de manto y saya que va de espaldas por ahí detrás, y otra de manto y saya, en este caso, con el manto con peineta también. Ahora vamos a hablar de los hombres, que no me quiero alargar. Yo es un tema que me apasiona, yo creo que se nota, y no me quiero alargar demasiado porque si no le puedo dar la noche. Bueno, quizás de las prendas más utilizadas, como decía al principio, son las monteras. La montera es una prenda que se da en muchas partes también de la península y es el mismo nombre, la misma familia de prendas de las que utilizan todavía los toreros. En la isla de Gran Canaria, concretamente, y en la isla de La Palma, se dan una gran variedad de modelos de monteras. Sobre todo, esta es la más usual, la de copa cónica, compuesta por 4 gajos cosidos entre sí. En este caso erecta, y en algunos casos, como la que lleva tapado, pues cuando el cono es grande, pues cae. Como en algunas zonas de Portugal también utilizan este tipo de monteras. Luego, del casco hacia abajo, caen lo que se llaman los vuelos o la manga, que muchas veces permiten poner la montera de muchas maneras diferentes. Además de las monteras, se utilizaban los sombreros. En Gran Canaria había una gran industria sombrerera. Surtían de sombreros a todas las islas. Iban vendiendo sombreros de esta manera que se ven aquí. Este es un sombrerero de Gran Canaria retratado, entre comillas, en Tenerife. Y lleva el palo y lleva puesta la beca que vimos al principio, que es la prenda esa que es como un abrigo con una especie de tapilla en la espalda, luego el fajín, y en este caso una prenda ya moderna que son los pantalones. Los pantalones son los que sustituyen a los calzones y los calzoncillos, que son las prendas más usuales en el siglo XVIII, que es la época que estamos tratando. Ahí lo tienen, con la montera. La camisa en este caso de color amarillo era propia de los pescadores porque se les veía más cuando iban a la mar, se les veía el color amarillo. La faja en este caso listada de colores, los calzoncillos de lienzo casero que permitían utilizarse como en la época de grandes pescadores, las piernas desnudas y los zapatos de oreja de amarrar. Ahí lo tenemos, a esa indumentaria básica se le pueden ir añadiendo piezas, en este caso el chaleco, los calzones encima de los calzoncillos que quedan asomando y las polainas. En este caso, de punto, había polainas de cuero y polainas de punto. A diferencia con las del hombre de la cartera, pues las polainas de paño abotonadas en un lateral no se utilizaban. Siempre eran o hechas en punto con 5 agujas o de cuero con un amarre lateral con la fibra. También se lo podía, ahí vienen con polainas de cuero y la tienen también con una chaquetilla. En este caso, como vimos antes, en el hombre que acabamos de ver, de Salamanca, con su chaquetilla que también se la solían colgar al hombro como vimos. Ahí tienen con polainas de punto, chaleco listado, ahí tienen otro modelo de montera con el cono caído, con vuelos que se llaman de cama y indumentaria básica también, camisa, fajín, calzoncillos y botines. Se puede olvidar la polaina. Fíjense la forma que tiene puesta la montera, que es la montera de embosar. La manga esa permitía agregar el cuello todo el tiempo frío. Ahí tienen otro modelo de montera con la visera amarilla. Los calzoncillos se utilizaban para la práctica, eran del lienzo casero y se utilizaban para la práctica de la lucha canaria, remandándolo como lo tienen aquí. Y luego aparecen las prendas de abrigo, que son tal vez los anacronismos más interesantes junto con las fronteras de
confeccionado con paño pardo, de color marrón, del color natural de la oveja. Vean también una montera de casco redondo, el cuchillo a la cintura que nunca faltaba, los botines, unas polainas cortadas que se llaman polainas sin falda o polainas rabonas, que no tienen esa parte que cubre el empeine, como pueden ver ustedes ahí, en la falda de la polaina. Aquí lo tienen con la camizuela, que también es otra de las prendas más interesantes de la indumentaria de Gran Canaria. Es una prenda que, según el mejor estudioso, el mayor estudioso de la indumentaria de Gran Canaria, que es don José Antonio Pérez Cruz, habla de un préstamo o de una copia de la indumentaria del norte de África. No tiene nada de particular. Nuestras islas en un momento determinado se sirvieron de muchísimos esclavos que se capturaban en el norte de África. Es muy normal que de ellos hayamos tomado esta forma de especie de chilaba corta, que es la que lleva Juan en este momento, tejida de lana del país. Ellos tienen con polainas también, con cajín, los calzoncillos casi no se le ven porque eran un poco. Aquí lo tienen, ¿no? Ese modelo de montera, como la que tiene Juan puesto, pues casi es la misma indumentaria. Polainas, en este caso blanca, que las lleva marrones, los calzoncillos y las fajas y la montera. También utilizaban una manta, una especie de capote a manera de capa, producida a la cintura, que como prenda de abrigo también pues, es muy común. En toda la península se utiliza la manta de pastores o los tapabocas también, pero no con las trazas de una manta ya que solo se utiliza exclusivamente como prenda de abrigo. Frunciéndola, se doblan dos, se frunce y luego ya queda configurada como una especie de doble capa. Luego también se utilizaba la capa común en todo el territorio nacional, pero con la particularidad de que en el siglo XVIII, cuando se mandaron a recortar las capas, cuando se produjo el famoso motín de Esquilache, porque los embosados, sobre todo en la zona de Madrid, al mandar a recortar las capas, Carlos III mandó que se recortaran las capas porque dicen que muchos de los maleantes se encubrían con la capa, y en este caso lo que mandó fue recortarlas. A Canarias esas leyes suntuarias casi no llegaron y por eso se siguen utilizando capas como las capas como en Carvajales, que se utilizan unas capas que casi llegan hasta el suelo. Vean también que utilizan las medias coloradas, que no eran exclusivas de los hombres, no de las mujeres, sino también de los hombres. Y aquí ya para terminar, una fotografía de finales del siglo XIX casi, o de principios del XX, no la tengo datada exactamente, donde como todavía, ustedes pueden ver cómo todavía se siguen manteniendo algunos de los anacronismos en la indumentaria. Cuando ya en todo el territorio nacional se utilizaban los pantalones, se habían dejado de utilizar las mantillas de forma cotidiana, salvo rincones, como en el que estamos en este momento. En Gran Canaria se seguía utilizando todas estas prendas que ustedes ven. Las mujeres ahí tienen un ancestral, un sombrero de pelo, como el que tiene puesto Isabel. Siguen utilizándose las camisolas, vean que hasta los niños tienen esa prenda de abrigo, y las mujeres con la mantilla. Fíjense que todavía en algunos pueblos de Gran Canaria, algunas señoras mayores siguen utilizando la mantilla para salir a la calle. Bien de color negro cuando están de luto o bien de color blanco, pero no consiguen salir a la calle sin ir cubiertas con la mantilla. Las fotos del principio del siglo de Gran Canaria, cualquier acto público, cualquier procesión, cualquier mercado, todas las